noches, amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Nuestra organización ha seguido a lo largo de estos años, desde el principio, al movimiento Ciudadanos, y tenemos el placer de recibir otra vez en esta su casa a Albert Rivera, presidente del partido, que va a presentar hoy a la candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, doña Inés Arrimadas. Querido Albert, la tribuna es suya. Bien, buenos días a todos. Gracias por asistir a este desayuno y gracias nuevamente a Forum Nueva Economía por invitarnos. Y hoy es un placer para mí no solo estar aquí, sino presentar a la que va a ser la futura presidenta de la Generalitat de Cataluña. No tengo ninguna duda porque le vamos a dar la vuelta a la tortilla y el 27 de septiembre vamos a ganar los que queremos seguir siendo españoles y europeos. Inés Arrimadas tiene 34 años, es licenciada en Derecho, licenciada en Administración de Empresas, ha estado casi 10 años trabajando de consultora en el sector privado antes de entrar en política hace apenas 3 años en el Parlamento de Cataluña y 5 en Ciudadanos. Habla 4 idiomas, catalán, castellano, inglés y francés. Y por tanto, como ven ustedes, estamos ante una persona, en primer lugar, preparada. Preparada para gobernar, preparada para gestionar la Generalitat de Cataluña, que es lo que nos hace falta después de tantos años perdidos. En segundo lugar, Inés es una persona, y yo la he visto trabajar a mi lado, como portavoz del grupo parlamentario, es una persona trabajadora, es una persona eficaz, es una persona seria, es una persona responsable, que es lo que necesitamos frente a lo que hemos visto en los últimos años con el señor Mas. Además, no hace falta recordar, porque es una evidencia, pero nunca los catalanes hemos tenido una presidenta. Mucha gente habla de cuotas de igualdad. Nosotros no queremos cuotas. Inés no pide permiso, pide paso. Y queremos una mujer por primera vez al frente de la Generalitat. Y queremos además una mujer con las manos limpias, que pueda liderar un gobierno que tire de la manta en Cataluña. A Inés no la puede llamar nadie para que no caiga las ramas ni el árbol, ya me entienden. A Inés nadie le puede decir no toques este contrato, no hagas una auditoría, no tires de este tema, que aprendrem mal, que dice el señor Pujol. No, no. Nosotros vamos a limpiar y a tirar de la manta en Cataluña para que vuelva la gente a confiar en la política. Queremos un cambio. E Inés es el cambio personalizado. No es de ninguna familia política, tiene las manos limpias, solo sabe trabajar y trabajar y trabajar, está preparada profesionalmente y es la presidenta que ojalá los catalanes podamos tener en los próximos años. Así que representa el cambio político que necesita Cataluña. Y para acabar esta presentación, déjenme decirles también que el próximo 27 de septiembre, les decía, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ya no se publican encuestas, pero siguen habiendo encuestas. Y se está detectando que cada vez nos estamos acercando más a la victoria, que Ciudadanos sigue creciendo y que puede haber una mayoría de catalanes que digan no a Artur Mas y que digan sí a Cataluña, sí a España, sí a Europa y sí a la regeneración política. Y les digo una cosa, nos jugamos también el 27 no solo seguir unidos, sino que la regeneración política triunfe, porque los viejos partidos, como se están viendo, no están a la altura de las circunstancias en Cataluña, seguramente en muchas partes de España, pero en Cataluña en particular, y Ciudadanos está siendo el único partido que está dando la talla y a la altura del reto al que nos está llevando el señor Mas. Así que el próximo 27 nos jugamos unión y nos jugamos también regeneración para limpiar las instituciones, para empezar una nueva etapa política. Y nadie mejor que una presidenta como Inés podía encabezar eso, dialogar con los demás partidos, formar un gobierno estable, que lo necesitamos, y que tengamos por primera vez una presidenta de la Generalitat que cuando venga a Madrid no diga qué hay de lo mío, sino qué hay de lo nuestro, de lo común, del proyecto común español. Eso, que para muchos es un sueño, puede ser realidad a partir del 27. Estamos ante una oportunidad histórica y Ciudadanos no la va a desaprovechar. Nosotros hemos hecho los deberes, hemos llegado en forma, somos un partido con empuje, que está creciendo mucho en Cataluña y en toda España, pero particularmente en Cataluña ahora. Así que estoy convencido de que el 27, con una participación masiva y con Ciudadanos capitalizando y concentrando todo el voto útil, todo el voto para liderar una alternativa, podemos enviar al señor Mas
a su casa o a Chicago o a, no sé, a Canadá, he leído, o a donde sea, pero en todo caso podemos tener una presidenta como Inés. Así que yo estoy convencido de que en estas horas que quedan, de aquí al domingo, la movilización va a ser masiva, como nunca, como se merece la ocasión, y ojalá el 27 podamos estar dialogando ya y sentándonos en la mesa, como dice Inés, con todos para formar un nuevo gobierno. Que necesitamos una persona de Estado, necesitamos un partido que piense más en España que en sus intereses particulares, y un partido también que quiera reformar España como ciudadanos. Si España no sale de esta, si el 27 de septiembre no tenemos un gobierno alternativo a Artur Mas, no tendremos una regeneración política de España, ni España podrá salir adelante, porque el problema que habrá en Cataluña es demasiado grande. Así que nadie se equivoque. Hay que solucionar lo que pasa en Cataluña en las urnas, para que España pueda tener un punto de inflexión y empezar a regenerar este país. Y nosotros vamos a colaborar a ello. Ciudadanos nació para un día como este. Ciudadanos nació para un 27 de septiembre. Y lo estamos demostrando, y vamos a representar a muchísimos catalanes que quieren seguir siendo españoles europeos, pero que quieren mirarse al espejo y ver una España que funcione, una España responsable, una España que esté a la altura de la sociedad civil, de las empresas y los trabajadores españoles. Yo creo que nos merecemos eso, y la primera prueba la vamos a tener el 27 de septiembre. No nos basta con participar, señores, hay que ganar, hay que salir a ganar, y yo les digo a todos los que están calculando qué pasa cuando perdemos, que por favor nos dejen ganar, que por favor nos ayuden a ganar, que por favor piensen que es una oportunidad histórica de acabar con todo esto, con todo este proceso de secesión, y empezar con un proceso de regeneración, que es lo que necesita España. Les dejo con Inés Arrimadas. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este desayuno coloquio, y muchas gracias también a Fórum Nueva Economía Europa por la invitación y por la oportunidad que tenemos hoy de explicar cuál es nuestro proyecto en Ciudadanos y cuál es nuestra visión de lo que ocurrirá el 27 de septiembre y sobre todo a partir del 27 de septiembre en Cataluña. Me gustaría empezar mi intervención explicándoles por qué una persona como yo, que nunca me había planteado estar en política, que trabajaba en el sector privado, en el mundo de la consultoría, pues un día decide dar un paso al frente, dejar aparcada su carrera profesional e implicarse en Ciudadanos. La situación es, yo creo, conocida por todos ustedes. Hay muchos problemas que son estructurales, que tenemos en toda España, y que ya por sí mismos pueden hacer que una persona decida dar un paso e implicarse en política. Esos problemas estructurales todos los conocemos. Tenemos problemas económicos, tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea después de Grecia, una alta tasa de precariedad laboral, problemas de productividad empresarial, etcétera. Tenemos problemas políticos que les voy a contar, problemas de corrupción en las instituciones, de corrupción en la vieja política, y también una política alejada de la realidad de las empresas, de los autónomos, de las personas que trabajan pues en el sector privado o en los servicios públicos. Y tenemos un problema social que no podemos dejar de lado, y tenemos una de las tasas más altas de pobreza, de desigualdad y de baja cobertura social. A todos estos problemas económicos, sociales y políticos que ustedes conocen perfectamente y que son comunes a toda España, hay que añadirles en Cataluña un nuevo problema, que es el separatismo. El separatismo, lejos de ser una solución mágica a los problemas anteriores, como algunos quieren hacer ver, es un problema, y gordo, añadido a los problemas anteriores. Y en Cataluña llevamos años en los que el debate político se centra solamente en una cuestión, en un tema, en el monotema de la identidad, de la consulta, de la independencia, y nos ha costado a los catalanes esta cuestión, nos ha costado ya muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimas oportunidades. Es el debate que ha acaparado pues, la actividad política en los últimos años, es el debate que ha acaparado las tertulias, las conversaciones, incluso las charlas familiares y de compañeros de trabajo en Cataluña durante muchos años. Y no es bueno que solo un tema, solo uno, que además divide a la sociedad, sea el único tema prioritario, el único tema de conversación, el único tema político en una comunidad autónoma o en un país, ¿no? Además, esto está generando muchísima inestabilidad. Yo creo que ustedes son conocedores
de las declaraciones que han tenido que hacer líderes europeos, incluso líderes mundiales como el señor Obama, que se han tenido que manifestar y decir pues lo que es obvio, que una Cataluña fuera de España es una Cataluña fuera de la Unión Europea. Tan sencillo como esto. Tan sencillo como aplicar la lógica de ver que si una región de un país miembro de la Unión Europea se separa de ese país, automáticamente es un país tercero y dejan de aplicarse los tratados. Es algo que es bastante lógico, bastante obvio. No tiene sentido que aparezca por arte de magia un nuevo país en la Unión Europea, pero que algunos políticos de Cataluña se empeñan en negar la evidencia. Y de hecho hacen uso pues, de sus cargos públicos, de los medios de comunicación también públicos, para trasladar ese mensaje. No solo los líderes europeos y mundiales, como decía, como el señor Obama, se han manifestado en este sentido. También empresarios de este país, sector de la banca, sectores de empresas importantes de diferentes sectores, textiles, farmacéuticas, han advertido de los peligros que la hipotética independencia lógicamente podría tener. E incluso se habla de un corralito. Y yo quiero informarles de que los primeros que hablaron de un posible corralito en Cataluña fueron los señores del Consejo Asesor de Transición Nacional, que le llamaron. Es un organismo que creó el señor Mas, con gente afín, por supuesto, a esta ideología. Incluso ellos, en uno de sus informes, como bien sacó hace unos meses Albert Rivera en el Parlamento, ellos mismos advertían de esta posibilidad. Yo lo que creo es que los catalanes no nos merecemos estar en esta situación. Los catalanes, Cataluña, que siempre ha sido una tierra pues, rica, dinámica, abierta, con oportunidades, europea, estemos ahora en el foco de la inseguridad jurídica y en el foco de la incerteza política, de la incertidumbre en toda Europa. Esto evidentemente ha roto puentes. El debate separatista ha roto puentes dentro de Cataluña, entre los catalanes y entre Cataluña y el resto de España. Hace muchos años que no hay nadie que esté representando a los catalanes en conversaciones con el Gobierno de España, con el resto de comunidades autónomas, porque el señor Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el responsable de representar a los catalanes, de velar por sus intereses, ha dejado de lado la política para instalarse en la propaganda. Y eso tiene consecuencias porque cuando uno no gobierna, cuando uno no hace política, sino que se centra únicamente en la propaganda, pues deja de solucionar problemas. Y nosotros llevamos 5 años en Cataluña sin solucionar los problemas de los ciudadanos, los mismos que comentábamos al principio de la intervención y que son iguales que los que puede tener cualquier otra comunidad autónoma. La situación actual es que hay un señor que dice que quiere declarar la independencia, que quiere hacer una declaración unilateral de independencia a partir del 28 de septiembre. Y ese mismo señor, esos mismos señores se presentan a las elecciones con una lista sin equipo de gobierno, con una lista sin programa. El señor Romeva, que es el candidato temporal que han puesto, porque se supone que el presidente seguiría siendo el señor Mas, pues reconoció hace apenas una semana que ellos no tenían programa de gobierno, que ellos querían esto como instrumento para declarar la independencia, pero que carecían de un programa completo de gobierno porque en su lista hay gente de ideología muy diversa y hay diferentes sensibilidades. Yo creo que esto no es serio. No es serio que haya una lista que se presenta a las elecciones en Madrid y que no tenga equipo de gobierno, que no tenga programa de gobierno y que ni siquiera tenga un candidato que quiera ser presidente de la Generalitat. Lo que estamos viviendo en Cataluña no tiene precedentes en nuestra democracia. Un señor que ha sido presidente de la Generalitat, que quiere volver a serlo, pero que va de número 4 en la lista para no ir ni siquiera a los debates a explicar por qué tiene 15 sedes embargadas por corrupción política. Sin duda, algunos han utilizado este debate para tapar los casos del 3, del 4, del 5% que ustedes conocen y además han hecho algo que para nosotros es peligroso y es utilizar el nombre de Cataluña para representar a su partido. Decir que los registros a Convergència o que las investigaciones contra ese partido son un ataque contra Cataluña. Cuando Ciudadanos gobierne en Cataluña, nunca más nadie va a utilizar el nombre de Cataluña para tapar sus vergüenzas. Y nunca más un partido de gobierno va a confundir Cataluña con su partido. Y el 27 de septiembre tenemos una magnífica oportunidad para que esto sea así, para que por fin tengamos un nuevo gobierno. Miren, en Cataluña hay muchas personas preocupadas por las circunstancias actuales,
también es cierto que no es para menos con las cosas que hemos escuchado en los últimos años, pero en todo momento difícil surge una gran oportunidad. Y ese es el momento en el que estamos ahora en Cataluña, ante una grandísima oportunidad. Y en estas oportunidades necesitamos un proyecto que sea más un proyecto que un partido, que se piense más en los ciudadanos que en los partidos políticos. Y por eso hace unos años yo decidí salir de la sociedad civil, dejar apartada temporalmente mi carrera profesional e implicarme en Ciudadanos, porque Ciudadanos es un proyecto para Cataluña y un proyecto para toda España. Y suerte que en este momento tan importante existe Ciudadanos. Suerte que en unas circunstancias tan complicadas existe Ciudadanos. Porque si tuviéramos que depender de los grandes y viejos partidos, lo digo coloquialmente para que me entiendan, estaríamos aviados. Si tenemos que depender del Partido Popular, del Partido Socialista, en unos momentos como los actuales en Cataluña, estaríamos realmente en una situación muy complicada. Y eso lo dicen las encuestas. Eso no es una percepción mía, eso es una realidad de las encuestas. Según todas las encuestas, la única alternativa posible a la lista de Mas y Esquerra Republicana, a la lista de los que quieren declarar la independencia, es Ciudadanos. La única que puede garantizar una alternativa política en Cataluña, que dé estabilidad, que devuelva el sentido común a la política, que baje a los políticos y a la política de Cataluña de la ciencia ficción a la realidad. Y nosotros estamos preparados para asumir ese reto. Tenemos un buen equipo, aquí nos acompañan algunos de los miembros del equipo, pero les garantizo que todas las personas que están en Ciudadanos son personas que han salido de la sociedad civil, que saben lo que es trabajar, que son profesionales de diferentes sectores y que hace un tiempo decidieron, como yo, implicarse en política y hacer política para que no nos la hagan otros. Y estamos preparados también porque tenemos un proyecto de gobierno. Tenemos un programa con 800 medidas, otros no tienen programa, se presentan a las elecciones sin programa. Nosotros tenemos 800 medidas que hablan de todo lo que debería hablar un gobierno de la Generalitat, que es de empleo, que es de lucha contra la corrupción, que es de sanidad, de educación, de infraestructuras, de todo lo que realmente es importante para el futuro de los catalanes. Porque yo creo que Ciudadanos es el único partido que está pensando en el día 28 de septiembre, no en el 27 únicamente, que es muy importante, pero en el día 28 y en el 29 y en el 30 y en los próximos meses y en los próximos años, porque en Cataluña falta un gobierno que gobierne, un gobierno que planifique las políticas públicas, un gobierno que garantice los servicios, un gobierno que abra las convocatorias de ayudas, un gobierno que arregle las carreteras, bueno, en definitiva, un gobierno que haga lo que tiene que hacer, que es gobernar y solucionar problemas. Y por eso nosotros hemos elegido un lema de campaña que es una declaración de intenciones. Nuestro lema es una nueva Cataluña para todos. Queremos una nueva Cataluña porque hay muchísimas cosas que cambiar, pero queremos que sea para todos porque hablemos de los problemas que importan a todos los catalanes, no solo a una parte, no solo a los independentistas. Nosotros queremos una Cataluña sin bandos, una Cataluña en la que el Gobierno no se centre en preguntarle a la gente si usted quiere ser español o catalán, o más catalán que español, o viceversa. Yo creo que un Gobierno lo que tiene que preguntar a la gente no es cómo se siente, ni qué identidad tiene, sino qué necesitas, en qué te puedo ayudar, cómo podemos hacer desde el Gobierno de la Generalitat para solucionar los problemas de los ciudadanos. Esa será la única pregunta que haremos cuando Ciudadanos gobierne en Cataluña. ¿Qué necesitáis? ¿Qué proponéis? ¿Cómo podemos solucionar? No qué bandera tienes colgada en el balcón, si te sientes de una parte de este país o de la otra, o de las dos. Yo creo que los sentimientos no hay que imponerlos, ni legislarlos, ni valorarlos. Simplemente hay que respetarlos desde un gobierno. Y eso es lo que vamos a hacer. Después, además de una Cataluña sin bandos, queremos una Cataluña sin corrupción. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de los catalanes. Lo que pasa es que tenemos a un señor más que ha encontrado pues la excusa perfecta para no tener que hablar de los casos de corrupción que afectan a su partido desde hace ya mucho tiempo. Pero nosotros tenemos las manos libres y limpias para hacer realmente una limpieza en la Generalitat de Cataluña. Y nosotros nos comprometemos a que una de las primeras medidas va a ser una auditoría general de la Generalitat para detectar pues, cuáles han sido estas redes clientelares y para abrir ventanas y levantar alfombras
de todo lo que hay en la Generalitat, para que por primera vez la Generalitat esté del lado de los catalanes, del lado de los que queremos saber qué ha pasado en Cataluña, quién ha robado, cómo se puede evitar que todo eso vuelva a pasar. Y tenemos además muchísimas medidas en este sentido que yo creo que ustedes conocen, porque no solo las proponemos para Cataluña, sino que también las proponemos para el resto de España. Después queremos que esta Cataluña nueva para todos, esta Cataluña sin bandos, esta Cataluña sin corrupción, sea una Cataluña de las personas, porque será revolucionario en Cataluña que el Gobierno tenga como prioridad a los catalanes. No a las banderas, no al 1714, no al debatir sobre si somos una cosa o si somos otra, sino que tenga como centro de su actividad política a los catalanes. Eso, cuando Ciudadanos gobierne en Cataluña, será revolucionario. Y yo creo que es necesario, porque en Cataluña ahora mismo hay muchísimas necesidades que no se están cubriendo. Y que no se están cubriendo porque además el Gobierno de la Generalitat mantiene muchas infraestructuras políticas, diciéndolo coloquialmente, muchos organismos, muchos chiringuitos políticos que el único objetivo que han tenido es mantener el debate identitario, el debate del separatismo en la primera línea de la política. Y eso cuesta mucho dinero a los catalanes. Fomentar el independentismo cuesta mucho dinero a los catalanes. Y eso es lo primero también que vamos a solucionar. Eliminar todos aquellos organismos y todos aquellos gastos que solo van dirigidos o bien a promocionar esta idea, esta ideología, o bien a duplicidades, a organismos que solo sirven a los partidos. Y con eso podremos trabajar en lo que importa, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales. Medidas que son muy necesarias para los catalanes y que además hemos podido debatir durante la campaña. Hay algunos que solo han hablado de un tema en la campaña, que es la independencia. Nosotros, además de explicar claramente pues que nosotros decimos un gran sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa, hemos hablado de sanidad y hemos hablado de educación y de servicios sociales. Y tenemos propuestas, como decían, 800 medidas en este sentido. Y por último, esta nueva Cataluña para todos, Cataluña sin bandos, Cataluña sin corrupción, Cataluña de las personas, tendrá que ser una Cataluña de las oportunidades. Yo les comento una pequeña anécdota personal, y yo soy nacida en Jerez de la Frontera, estudié en Sevilla, mis padres son de Castilla y León, y recuerdo muy bien cuando era pequeña y todavía no vivía en Cataluña, cuál era la admiración que teníamos en el resto de España por esta tierra también, Cataluña, una tierra pues de oportunidades, una tierra avanzada, una tierra europea, la puerta de Europa. Y yo recuerdo que esa admiración pues hizo que muchos años después decidiera elegir a Cataluña como tierra donde pasar el resto de mi vida. Pero yo quiero que Cataluña vuelva a ser una Cataluña de oportunidades, una Cataluña avanzada, una Cataluña que ilusione a los catalanes y que haga sentirnos orgullosos a todos los españoles. Y por eso tenemos medidas para recuperar ese empuje económico que necesitamos. Hablamos de ayudar a pymes, de autónomos, bajar la presión fiscal que afecta a las pymes, a los autónomos, a las familias en comparación con el resto de España, impulsar sectores que serán estratégicos como la innovación, el desarrollo, la industria, determinadas infraestructuras. En definitiva, un programa para impulsar lo que nunca debería haberse dejado de lado desde el Gobierno de Cataluña, que es esa potencia económica y social que siempre debimos mantener en Cataluña. Pero para hacer todo esto, para tener esa nueva Cataluña con un Gobierno serio, limpio, que gobierne, que priorice, una Cataluña para todos, necesitamos ganar el próximo 27 de septiembre. De nada sirve lo que hacen otros partidos de hablar de qué pasará y cómo reaccionarán cuando se declare la independencia. Tenemos que ganar en las urnas en Cataluña. Tenemos que retomar el Gobierno de Cataluña para gobernar a los catalanes, para solucionar los problemas de los catalanes. Y para eso necesitamos un proyecto que ilusione. El próximo 27 de septiembre no le podemos decir a los catalanes que tienen que ir a votar entre separatismo y salir de España y de la Unión Europea, o inmovilismo y que todo se quede igual. Porque si hacemos eso, no haremos que la gente salga con ilusión a la calle a votar. Tenemos que darles un proyecto alternativo, y ese es el proyecto de Ciudadanos, porque Ciudadanos es reformas, Ciudadanos es la antítesis del inconformismo, Ciudadanos es mantener lo que funciona, pero cambiar lo que sabemos que no funciona. Y esto solo lo puede hacer Ciudadanos
por las encuestas, por supuesto, porque somos el único partido capaz de ganar a la lista de Mas y Esquerra, por nuestra centralidad. Somos el partido más de centro de España, según el CIS, según el GESOP, según todas las encuestas de opinión que ustedes conocen, y eso va a ser muy importante para retomar el diálogo. En Cataluña necesitamos diálogo y rehacer los puentes también entre los catalanes, por supuesto entre los catalanes y el resto de españoles, pero también entre los catalanes. Y eso lo vamos a conseguir desde la centralidad política que representa hoy en día Ciudadanos como nadie. No se va a conseguir desde los extremos un proyecto regenerador, un proyecto de consenso y de diálogo que rehaga esos puentes que hace tiempo que se rompieron. Y además es que las alternativas a Ciudadanos son pocas y no están en disposición de ofrecer este proyecto de ilusión. Podemos hablar de los grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, que siempre han salido a perder las elecciones en Cataluña. Nunca han tenido un proyecto ganador, un proyecto que ilusione a los catalanes de una manera mayoritaria. Siempre han preferido perder el partido y pactar con Convergencia y Unió, en el caso del Partido Popular, con Esquerra Republicana, en el caso del Partido Socialista, en definitiva, pactar siempre con los que han querido separar a los catalanes y al resto de españoles. Y así no se pueden cambiar las cosas. Si sales a perder el partido, lo pierdes. Y después tenemos un problema añadido. Un problema añadido es que el partido de Pablo Iglesias, el partido de Podemos en Cataluña, pues lo que ha hecho es elegir un candidato separatista. A un candidato que votó que sí a la independencia. A un candidato que reconoce que en su lista hay más gente que piensa como él. Y un candidato que reconoce que va a trabajar por hacer un referéndum por la independencia en Cataluña. Por tanto, yo creo que esta opción política no solo es que salga a perder el partido, sino es que no sabes en qué portería te va a meter los goles. El único partido que sale a ganar y que tiene muy claro dónde hay que meter los goles es Ciudadanos. Y eso es muy importante, es muy importante. Y estos partidos, el día 27 por la noche, el día 28 de septiembre, tendrán que elegir entre dos cosas. Entre un gobierno limpio, sensato, regenerador y de todos y de la centralidad como es Ciudadanos, o tendrán que dejar que el señor Mas gobierne y que le declare la independencia. No van a tener muchas más opciones, no hay más opciones. Y yo creo que en momentos difíciles los partidos tienen que estar a la altura de las circunstancias. Yo espero que estos partidos por primera vez no se equivoquen, por primera vez no apoyen a los que nos quieren separar, por primera vez no dejen gobernar a aquellos que dicen que los catalanes estamos mejor fuera de España y fuera de la Unión Europea. Y por tanto, cuanta más fuerza tenga Ciudadanos, cuantos más escaños tenga, más fuerte será la alternativa en Cataluña para que haya realmente un cambio en las políticas, un cambio en la orientación de nuestro gobierno. Pero además les digo una cosa, las próximas elecciones del 27 no solo son unas elecciones importantes para Cataluña y para los catalanes, son unas elecciones cruciales para toda España, porque lo que se está jugando en Cataluña son principios básicos de este país, la unión, la solidaridad, la igualdad, principios que en cualquier gran nación democrática de la Unión Europea son incuestionables. Y yo creo que si estamos en estas circunstancias en Cataluña es porque en España hay cosas que no funcionan. El separatismo no es solo un problema ahora mismo en España, sino que es consecuencia de los problemas que tenemos en España. La falta de un proyecto común para todos, la falta de ir regando como una planta valores importantes como la igualdad, como la solidaridad, como la unión, como el respeto a los principios constitucionales. Eso no se ha regado en España en los últimos años. No se ha regado por los grandes partidos que han gobernado este país y que han pensado más en su partido que en los ciudadanos. Y al final, cuando uno no riega un proyecto, cuando uno no trabaja en los valores fundamentales de un país, al final los problemas surgen. Surgen hasta extremos que se ponen en duda cosas muy básicas. Se ponen en duda cosas como que hay que respetar las leyes democráticas o que ser demócrata es respetar las leyes democráticas. Eso hay una parte de este país en la que esa cuestión tan básica está en cuestión. Algunos, y además no digo alguno cualquiera, el presidente de una comunidad autónoma, pone en cuestión que eso de respetar las leyes democráticas, bueno, que eso es relativo, en función de si a él le parece correcto o no, si a él le parece que le gustan esas leyes o no. O incluso algo que también a mí no
no es para reírse, pero sí reconozco que me ha hecho gracia, algo tan básico como que en un país uno tiene que tener derechos y obligaciones. Y lo digo porque ahora, como el debate para algunos está, por parte de los independentistas, en reivindicar la nacionalidad española, se han dado cuenta de que solo con la nacionalidad española están dentro de Europa y son ciudadanos europeos. Solo teniendo nacionalidad española podrán pagar las pensiones. Esto ha sido un cambio espectacular. Ahora son los más reivindicadores de la nacionalidad española, son precisamente los que quieren dejar de ser españoles. No deja de ser curioso, pero solo quieren ser españoles para los derechos, pero no para las obligaciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, yo quiero la nacionalidad española, pero no quiero pagar impuestos en España. Yo quiero la nacionalidad española porque me da derecho a mi pensión, pero las cotizaciones sociales me las quedo yo. España que pague las pensiones y yo me quedo con las cotizaciones. Hombre, esto es tan básico que ser ciudadanos de un país significa tener derechos y obligaciones en este país, que de verdad hay que empezar a hacer pedagogía, hay que empezar a trabajar y hay que empezar a regar la planta de los valores de este país. Y creo que este cambio que necesita España, este cambio que siempre decimos de las reformas que necesita este país, va a ser la mejor alternativa a lo que está ocurriendo en Cataluña. La mejor alternativa al separatismo va a ser una España que funcione, una España en la que se rieguen estos valores y estos principios democráticos que en todos los países de nuestro entorno son una evidencia. Y eso es lo que tiene que hacer también Ciudadanos desde el Gobierno de España. Y en las próximas elecciones, Ciudadanos va a ser un partido fundamental para el conjunto de la sociedad española. Y ahí se demostrará que Ciudadanos es un proyecto también para toda España, un proyecto que piensa en regar las cosas que son importantes. Además es que los catalanes no nos podemos quedar ajenos, no nos podemos quedar fuera de esas reformas que van a venir en España, por suerte. Yo creo que Rajoy será el presidente que pase a la historia como el último presidente con mayoría absoluta, por lo menos en los próximos años. Esa mayoría absoluta no se ha aprovechado para hacer las reformas que necesitamos en este país. ¿Qué reformas? Pues despolitizar la justicia, poner medidas de verdad para eliminar la corrupción, hacer un pacto nacional de educación que sirva para varias generaciones y no para unas elecciones. Algo tan importante como reformar las políticas de empleo, que estamos a la cola de Europa en paro, reforma del Senado para que sea una Cámara de representación territorial. El sistema de financiación de las comunidades autónomas también debe mejorarse para todas. Impulsar infraestructuras buenas para toda España, como el corredor mediterráneo. Es decir, quedan tantas reformas por hacer en España, tantas reformas, que es ilusionante la etapa que comenzará a partir del próximo mes de diciembre en España, con nuevas fuerzas, estoy convencida de que con un partido como Ciudadanos fuerte y con las ideas muy claras. Pero los catalanes queremos participar de esas reformas, no podemos quedarnos fuera, porque además esas reformas también serán beneficiosas, por supuesto también para los catalanes, como para el resto de ciudadanos de este país. Pero para eso se necesita un Gobierno de España con una idea clara de país, y con un proyecto para ese país. Lo digo porque el Partido Socialista no sabe ni qué país quiere. Solo hay que escuchar lo que dice el señor Pedro Sánchez, lo que dice el señor Iceta, la señora Susana Díaz, el señor Felipe González. El Partido Socialista no sabe ni qué país quiere. Y el Partido Popular no sabe ni defenderlo. Porque yo les quiero hacer referencia a la entrevista de ayer del presidente Mariano Rajoy, en la que no supo defender, no supo explicar una cosa tan básica como por qué estamos mejor unidos los españoles, por qué estamos mejor dentro de este proyecto de España. Y este comentario lo digo como ciudadana catalana que quiere seguir siendo española y que quiere seguir siendo europea. No hablo en este momento como candidata a la presidencia de la Generalitat de Ciudadanos. Creo que muchos catalanes como yo, con este tipo de cosas, con la entrevista del señor Rajoy el otro día, nos sentimos abandonados por el Gobierno de España. Que el presidente del Gobierno de tu país no sepa defender por qué es mejor estar dentro de este país y por qué tenemos un proyecto juntos y explicar las consecuencias de una hipotética independencia es preocupante. El presidente del Gobierno de España tendría que ser el alumno más aventajado en explicar a los ciudadanos, también a los catalanes, que son también ciudadanos a los que él gobierna, por qué estamos mejor dentro de España y dentro de la Unión Europea que fuera. Y esto no quiero que nadie lo interprete como
como negar la diversidad de este país. Yo, como les decía, soy andaluza, de padres de Castilla y León, y catalana de elección de hace unos años, y creo que soy la más convencida, porque lo he vivido en primera persona, de la diversidad cultural, lingüística, social, territorial de este país. Pero me niego a pensar que es imposible tener un proyecto común para toda España. Un proyecto común en el que sea más lo que nos une que lo que nos separa, en el que nos podamos centrar mucho más en lo que compartimos que en lo que nos divide. Y somos un país diverso, y es una riqueza, es una oportunidad, es una suerte. Pero podemos ser un país unido, y eso es lo que nos dará, además, fuerza y oportunidades de cara al futuro. Yo me presento para ser presidenta de la Generalitat de Cataluña, presidenta de una comunidad autónoma de este país. Pero tengo muy claro que hay proyectos que son buenos para todas las comunidades autónomas. Esa idea antigua de que lo que es bueno para una comunidad autónoma automáticamente es malo para la de al lado, me parece anacrónica. Con esa manera de pensar, la Unión Europea no existiría. Y esa mentalidad la tenemos hoy en España. Hoy en España hay muchos líderes políticos que hacen ver a los ciudadanos que lo que es bueno para su comunidad autónoma es automáticamente malo para la de al lado. O que si la de al lado consigue algo bueno, eso automáticamente es un agravio comparativo para la suya. Esta mentalidad no nos está permitiendo hacer un país fuerte, unido, diverso. Y eso es por lo que nosotros apostamos en Ciudadanos. Las grandes naciones tienen grandes proyectos de país, que son capaces de responder a las necesidades de todos, para pensar en cosas que son buenas para todos los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en España. Y hace falta cambiar la mentalidad tanto en los gobiernos de las comunidades autónomas como en el Gobierno de España. Y tenemos la oportunidad de hacerlo el próximo 27 de septiembre en Cataluña y el próximo mes de diciembre en toda España. En definitiva, yo les confieso una cosa. Yo no quiero que los catalanes sean parte del problema de España. Yo quiero que los catalanes sean parte de las soluciones que necesita España. Quiero que los catalanes podamos participar en solucionar, en mejorar este país. Y para eso tenemos que ganar en Cataluña. No podemos pensar, insisto, en que en Cataluña van a ganar los que nos quieren separar y que ya lo arreglaremos después. Hay que ganar en Cataluña. Hay que tomar el gobierno de la Generalitat para los ciudadanos, para gobernar con sensatez, con sentido común, con seriedad, con equipo, con programas, ser posible, por supuesto, con limpieza. Eso es lo que necesitan los ciudadanos. Y por último, solo una reflexión. A mí nunca me ha gustado la expresión de voto útil, porque llevo toda la vida escuchándola por parte del bipartidismo, y a la conclusión que he llegado es que el voto útil es el voto útil para ellos, para los grandes partidos, el voto útil para el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero Ciudadanos sí que puede ser un voto útil el 27 de septiembre para los ciudadanos, para cambiar las cosas. Un voto que sirve para ganar a la lista de los que nos quieren separar. Un voto que sirve para tender puentes dentro de Cataluña y entre Cataluña y el conjunto de España. Y un voto que sirve para contribuir a las reformas que necesitamos en todo el país. Estamos en una situación complicada, pero es una gran oportunidad que creo que debemos aprovechar, porque a pesar de todo, tanto Cataluña como el conjunto de España valen mucho la pena. Muchas gracias.